Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo, que su misericordia siempre te acompañe. Vamos a estudiar Isaías capítulo 52, 13 al 55, 13, el sacrificio del siervo sufriente. La revelación acerca del siervo sufriente, el agente de la redención espiritual, ha sido apareciendo poco a poco en el capítulo 42, 1 al 9, 49, 1, 13 y 54, 13. Encontramos muchos detalles acerca de su ministerio, incluyendo su éxito completo. Ya hemos visto alusiones a su padecimiento y rechazo. La porción que estudiamos en este capítulo es el clima que todas las enseñanzas acerca del siervo sufriente como instrumento divino para la salvación se puede dividir en 4 partes. El cuarto cántico del siervo sufriente va del 52:13 al 53:12. Palabra de ánimo para Israel, 54:1-17. Una invitación al mundo, 55:1-9. Y por último, una garantía, 55:10 al 13. El cuarto cántico del siervo sufriente, que va del 52:13 al 53:12. Este cántico es considerado por algunos como la porción más importante de todo el Antiguo Testamento. Sin lugar a duda, es la que más se cita y se alude en el Nuevo, porque es la descripción más completa de la obra redentora del Mesías. Los judíos, hasta tiempos relativamente recientes, interpretaban estos versículos como descripción del ministerio de su ungido. Es una lástima que casi siempre se ignore la primera estrofa, 52:13 al 15, porque sin ella no se capta el mensaje central del cántico. Veamos algo acerca de su estructura. El cántico se divide en 5 estrofas de 3 versículos cada una. La primera, 52:13 al 15, y la última, 53:10-12, abundan en el éxito del ministerio del siervo y su exaltación. Las 3 estrofas media del 53:1 al 3, 4, 6, 7 y 9 enseñan acerca de su vida y muerte. Entonces podemos decir que comienza y termina con la exaltación, y a la mitad se describe su humillación. El Mesías sería ensalzado, pero todo después de ser humillado. Este mismo patrón se encuentra en Filipenses 2, 5, 11, donde vemos a Jesús exaltado en el cielo, siendo igual que el Padre, humillado en su encarnación y muerte, y finalmente otra vez exaltado por el Señor, 9:11. El énfasis se encuentra en su agradecimiento. Nótese que el 52:13-15 y 53:11-12, Dios mismo habla, asegurando el éxito de su siervo, mientras que en el 53:1-10 es el remanente fiel el que da su evaluación a la obra redentora del Mesías. Los israelitas que escucharon los labios de Isaías, o que leyeron estos versículos originalmente, no pudieron entender a cabalidad, no podían concebir a un Mesías sufriente y a la vez triunfante. No sabían distinguir entre los sufrimientos de Cristo y la gloria venidera tras ellos. Primera de Pedro 1, 10, 11. No percibieron la diferencia que hay entre la primera y la segunda venida del Señor. Los creyentes judíos que recibieron esta revelación necesitaban más del mensaje del triunfo, pero no podían percibir de la información acerca de su sufrimiento. La exaltación del siervo sufriente, 52:13-15. Su declaración en el 13 y en el 15b, Dios mismo proclama el triunfo de su siervo. Sin lugar a duda, él será prosperado. La palabra significa eficiente y eficaz, cumpliendo todo el ministerio que el Señor tenía para él. La misma idea se halla en el 53:10b, y la voluntad de Jehová será en su sumo prosperada. Esa voluntad no termina con la muerte, sino que abarca también a la exaltación.
Por esta razón, agrega 3 verbos para que no quede duda acerca de su triunfo. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. Versículo 13b. Algunos sugieren que los 3 verbos representan las 3 etapas de exaltación de Cristo: resurrección, ascensión y colocación a la diestra del Padre. Además, los reyes de la tierra se maravillan por la grandeza de su obra. Esta etapa de su exaltación se llevará a cabo en el reino mesiánico. Vendría después de la humillación, 14:15. El triunfo no se daría sino hasta después de pasar por la tragedia de la pasión. El verbo disfigurar es muy fuerte. Su significado literal es despedazar. Por la tortura física, su aspecto quedaría completamente irreconocible. Dejaría de tener apariencia humana. Versículo 14. Versículo 15 comienza con la frase: así asombrará él a muchas naciones. El verbo asombrar en hebreo no es lo mismo que aparecer en el versículo 14. Puede ser traducido rociar. Aquí encontramos una alusión a la práctica judía de rociar sangre o agua como símbolo de purificación. Por los sufrimientos del versículo 14, el Mesías limpiará los pecados de los habitantes de las naciones del mundo. La humillación del siervo, 53:1-9. Recuerda que estos versículos contienen el testimonio del remanente fiel. Revelan lo que estaba pasando del siervo y su cambio de opinión. Originalmente rechazó su vida y ministerio y lo mismo hizo en su muerte. Su opinión cambia cuando los judíos del remanente se dan cuenta de que su muerte es en lugar de ellos para que puedan tener limpieza de sus pecados. Rechazó de su persona mientras vivió su identificación como renuevo y raíz, versículo 2. La relación con el versículo 4:2 y 11:1 vendría del linaje de David y era heredero de todas las promesas hechas a sus ancestros, pero no parece rey. Era humilde y su apariencia física no era tan atractiva. Por eso el remanente lo despreció, desechó y menospreció y consideró como nada. Juan expresa su reacción así: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Rechazo máximo en su muerte, 4-9. Los fieles reconocieron que su muerte tenía valor muy especial. La interpretación de su muerte en el versículo 4 y 6 en el canto está atrofiada, ocupa el lugar central del más importante que significó la muerte del Mesías. ¿Por qué murió? La respuesta a esta pregunta es que Él sufrió en lugar nuestro como sustituto. Todo lo que hizo fue a favor nuestro. No murió por sus propios pecados, porque no los tenía, sino por los nuestros. Los teólogos se refieren a esto como la muerte expiatoria y la expiación vicaria. El remanente fue fiel, lo reconocería, pero él murió como sacrificio sustituto. Algunos interpretan la frase: llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos curados, como indicación de que Cristo murió por nuestras enfermedades para que nosotros tuviéramos que padecerlas. Es obvio por el contexto inmediato que se refiere a malestar espirituales y no físico. Este es el caso en todo el libro de Isaías. Un aspecto muy importante de la interpretación es que vería a Dios como el que puso nuestros pecados sobre su Hijo. Él fue herido de nosotros y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios el Padre adjudicó nuestros pecados a Dios el Hijo. La iniciativa fue divina y por pura gracia. Cristo murió por mí. La descripción de su muerte, 7:9, el remanente se valió de 3 ilustraciones para describir la muerte de su Mesías. El primero lugar murió como cordero, versículo 7. Lo hizo silenciosamente sin poner atención alguna. Aquí vemos al Cordero de Dios muriendo por las ovejas que se habían descarriado, versículo 6. Por razón Juan el Bautista señaló a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29.
Al ser sacrificado como cordero, el Mesías cumplió con todo el simbolismo de los sacrificios levíticos dejados obsoletos. También murió como criminal, versículo 8. Este texto enfoca especialmente el aspecto judicial de su deseo. La implicación es que el proceso sumario se transgrediera todas las leyes judías en relación con el juicio de un criminal. Lo hizo todo por la revelación de mi pueblo. El tercer lugar murió como impío, versículo 9. Su juicio fue totalmente injusto. El justo fue sacrificado por los injustos. Primera de Pedro 3:18. Por esto justificará mi siervo justo a muchos. Versículo 11b. La justicia de Cristo se le adjudica a todo aquel que confía en él. Filipenses 3:9. Él llevó mis pecados y me concede justicia. Esto sí es gracia pura. El versículo 10 enfoca de nuevo el hecho de que Dios el Padre es quien tomó la iniciativa de redimir al hombre. Entonces pensemos, medite por unos minutos en la grandeza del sacrificio único que Cristo hizo por usted cuando murió sobre la cruz del Calvario. La obra está realizada que ha hecho usted en respuesta a la maravillosa gracia de Dios manifestada a través de Cristo. Si no ha acudido a Él para ser salvo, ahora es el tiempo ideal para hacerlo. Acepte a Cristo como su Salvador personal. Versículos 53, 10, 12. La exaltación del siervo. Su declaración, versículo 10, 12a. Primeramente, el remanente fiel de su testimonio acerca de la seguridad del éxito del siervo y de su resurrección. Después de poner su vida, vivirá de nuevo y verá el fruto de su obra. Enseguida, Dios el Padre agregará su testimonio, versículo 11 y 12. No quedará muerto, sino que vivirá, contemplará el resultado positivo de su muerte y quedará satisfecho al ver que su obra no fue en vano. Muchos serán justificados por causa de él. Asimismo recibirá toda la herencia que le pertenece por ser el Hijo de Dios. Vendrán tras la humillación, 10:12. Hay un solo camino a la exaltación y ese es el de la humillación. El triunfo dependía de la tragedia. Para poder ser enaltecido, el siervo sufriente tenía que pasar primero por la humillación de la encarnación y muerte. Y eso es exactamente lo que sucedió. Este es el contenido del Evangelio que predicamos. Palabras de ánimo para Israel, 54:1-17. Basándose en la humillación y exaltación del siervo sufriente, el Señor puede dar palabras de ánimo a su pueblo en exilio. Todas las promesas hechas en este capítulo tuvieron un cumplimiento parcial cuando los exiliados regresaron a la tierra, pero la terminología usada indica que no tendrá cumplimiento cabal sino hasta la época del reino milenario. La amonestación son dos. Primero, regocíjate y canta porque tendrás familia abundante. 54:1-3. Estaba en cautiverio Israel y vivía en lugares muy estrechos y con muchas limitaciones. Era estéril espiritualmente, pero esta condición iba a cambiar por la obra del Mesías. El pueblo debería prepararse para un crecimiento fenomenal de su familia. Vendría el día cuando tuviera dominio sobre las naciones. Versículo 3. Este es el texto que inspiró a Guillermo Carey al fines del siglo XVIII a escribir la iglesia, animándolo a que asumiera su responsabilidad de misionero. Así fue como comenzó el movimiento misionero moderno que tanto éxito ha tenido durante los últimos siglos. No temas ni te avergüences. 54:1-17. El resto del capítulo da varias razones por las cuales Israel no debería tener miedo al mirar el futuro, como todos los restos que regresó a la tierra prometida y el inicio de una nueva vida en ella. Podrán descansar porque su futuro era seguro. Estas dos amonestaciones son también para nosotros y son muy pertinentes para nuestros días. El mundo que nos rodea está lleno de amargura y miedo, pero el creyente debe vivir una vida repleta de gozo y paz. Este estilo de vida impactará a los que no poseen estas cualidades y abrirá las puertas para dar testimonio.
se caracteriza su vida por el regocijo y la tranquilidad? Porque su vergüenza será quitada. Versículo 4. Se refiere a su juventud como la época de nueva revelación con Jehová después de comprometerse a descartar la ley mosaica, y la viudez como la temporada de su cautiverio. La vergüenza causada por su pecado será quitada e Israel podrá caminar con la cabeza erguida en vez de cabizbajo, porque su hacedor es su redentor. Nótese que el verbo no se expresa en tiempos pasados ni futuros, sino presente, porque su hacedor y redentor es también su marido. La nación había sido abandonada por un tiempo breve, 70 años, por causa de su rebeldía, 6, 7, 8, pero tendrá compasión y misericordia de ella, 7, 8, y la recogería de nuevo para que pudiera tener la familia abundante profetizada en los versículos 1, 3. Todo esto sucederá porque la compasión y misericordia del Señor su marido permanece para siempre, 8 y 10. En nuestro texto, la palabra compasión aparece una vez en el versículo 8 y la palabra misericordia 4 veces en versos 7, 8 y 10. No así en el hebreo, que utiliza la misma palabra raham, que se traduce compasión en el versículo 8, misericordia en el 7 y misericordia al final del 10. La imagen que hay detrás de las palabras es de la madre que abraza y acaricia a su hijo. Así trata Jehová a Israel. El vocablo hebreo hesed se convierte como misericordia en los versículos 8 y 10, su primer uso. Esta palabra se relaciona estrechamente con el concepto de pacto convenido por Dios a Israel en el monte Sinaí. Se puede traducir con la frase amor fiel. El Señor es siempre fiel en su amor hacia su mujer, la nación de Israel, con quien se casó en el monte Horeb, y la trata como su esposa fiel, porque su ciudad será reedificada, 11:12, su tienda, versículo 2, se convertirá en ciudad fortificada. La palabra aquí nos recuerda que la descripción de la nueva Jerusalén que se hace en Apocalipsis 21, 18, 21, Jerusalén se reconstruyó en los tiempos de Nehemías a mediados del siglo V antes de Cristo, pero esta descripción va mucho más allá de la humilde condición de aquella ciudad reconstruida, porque habitarán en paz y justicia, versículos 13, 14, porque vencerán a todos sus adversarios, versículos 15, 17, en aquel día ningún pueblo contra Israel, porque así lo ha planeado el soberano santo, porque Jehová garantiza su salvación. Todos los que han visto es la herencia de los siervos de Jehová. Toda redención, será física o espiritual, procede de Dios y se basa en la obra redentora del siervo sufriente. Por todas las promesas del capítulo 54, el pueblo puede regocijarse y no temer. Su Salvador está plenamente garantizada. Una invitación al mundo, 55:1-9. La obra del siervo no solo era para redimir a Israel, sino que abarcaría al mundo entero. Las buenas nuevas tendrían que predicarse en todas las naciones. La salvación no solo es para los judíos, sino para la humanidad. Aceptar la salvación es totalmente gratuita. 55:1-2. El banquete ha sido preparado por el Señor. La salvación no compra ningún precio, porque es 100% por gracia de Dios. El Mesías hizo la obra y lo único que el hombre tiene que hacer es acudir a él por fe. La invitación no tiene límite a entrar a los beneficios del pacto davídico, 55:3. Aún los gentiles pueden participar en las bendiciones del pacto perpetuo con el soberano Señor hizo con su siervo David, a cumplir con la misión de ser testigo, 55:4-5. Nadie puede confiar en el mensaje que no ha escuchado. Por eso Jehová recuerda al remanente fiel su responsabilidad de ser testigo para programar la muerte del siervo sufriente e enviar a la gente a aceptar la salvación gratuita. Recuerde que en el 43, 10, 12 y 44:8, Isaías ya había comisionado a Israel para dar testimonio de lo que Dios había hecho.
En nuestros días, los testigos del Señor somos los redimidos por la fe en Cristo. ¿Qué declaración del Señor encontramos en Hechos 1:8? ¿Cuántos creyentes deben ser testigos? ¿Cuál es el testimonio de Pedro y Juan en Hechos 4:20? ¿Es también su testimonio? A convertirse al Señor, 55:6-9. La moneda de la conversión tiene dos caras, fe y arrepentimiento. Encontramos ambos elementos en este texto. La fe, versículo 6, cuando uno busca y llama al Señor, demuestra fecha ciertamente que tiene confianza en Él. Ver Hechos 11:6. El arrepentimiento, versículos 7, 8 y 9. Si hay fe genuina, invariablemente habrá arrepentimiento, un cambio de actitud hacia Jehová, el Mesías y el pecado. Uno tiene que dejar el pecado y volverse al Señor, versículo 7. Es menester que cambie su pensamiento, su forma de pensar, sus caminos y su forma de actuar. El perdón de los pecados, versículo 7, es el resultado de la conversión, es el perdón. El Señor es misericordioso y amplio en perdonar. No existe duda alguna, cualquiera persona que acuda a Dios con fe y arrepentimiento recibirá limpieza. Fe más arrepentimiento, igual conversión que resulta en el perdón de los pecados, una garantía, 55:10-13. Jehová asegura que se cumplirá todas sus palabras expuestas en los capítulos anteriores. Estos versículos citan la sección del libro que comienza en el capítulo 49:1 y termina ampliándose en toda ella. Su palabra se cumplirá, 55:10-11. Es tan segura como los procesos naturales. La palabra de Dios es infalible, siempre produce resultados anunciados. El mundo se llenará de regocijo, 55:12-13. Los humanos redimidos y la naturaleza transformada unirán sus voces cantando alabanzas al Señor. Este es un cuadro milenial. Los redimidos serán la enseñanza eterna de la infinita bondad del Altísimo. 55:13b. La redención se habrá consumado por la obra del siervo sufriente. Esta salvación será aplicada eficazmente a Israel, 54, a las naciones, 55:1-9, y la seguridad de la obra es garantizada, 55:10-13. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que haces. Te damos gracias, Señor, por el Mesías sufriente. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu amor y tu presencia siempre está en nosotros, porque tu misericordia siempre, Padre Celestial, nos ayuda. Gracias por ese amor infinito que nos has dado. Te pido que cada persona que oiga este video, Señor, recapacite y busque al Mesías. Alabanzas a ti, Padre Celestial. Que el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendiga y te convenza de juicio, de pecado y de maldad. Amén y amén.